El portón del patio estaba entreabierto, y eso no era normal a esa hora. Una mujer salió con una bolsa de basura y se quedó quieta cuando vio al perro callejero plantado en medio del paso, como una barrera hecha de músculo y silencio. No ladró, no mostró dientes. Solo miró fijo hacia la calle, donde un faro lejano parpadeó una vez y apagó la luz. La mujer intentó rodearlo, pero el perro se movió medio paso y volvió a tapar el camino. Debajo de su pecho, casi pegado al suelo, un cachorro temblaba sin hacer sonido, y el peligro ya estaba demasiado cerca como para fingir que no existía. El cachorro era demasiado pequeño para estar allí solo. Sus patas sucias delataban que había pasado la noche vagando sin rumbo, y el respiracionel cortometraje mostró miedo contenido, no ruido. Perro el adulto no lo tocó, sino que mantuvo su cuerpo inclinado hacia adelante, creando una sombra constante. Una mirada rápida lo habría hecho parecer un simple perro callejero testarudo en medio de la carretera. Una mirada más cercana habría revelado algo más. Estaba allí para quedarse, incluso sin que nadie lo pida. La rutina doméstica continuó como siempre. La mujer necesitaba salir, cerrar la puerta y continuar con su día. El patio era pequeño, la calle estrecha, y nada indicaba un peligro inmediato. El error humano empezó ahí, minimizar. Intentó aplaudir para ahuyentar a los perros abran paso. No reaccionó agresivamente, simplemente regresó al mismo sitio, con la mirada fija en la calle, ignorando por completo a quien le hablaba. Como si eso no importara ahora. Al otro lado, un vecino observaba desde la ventana, desconcertado. Pensó en intervenir, pero luego decidió no hacerlo. Probablemente se vaya solo, murmuró, confiando en que el tiempo lo arreglaría. Silencio volvió a ocupar el espacio. Nadie notó el grave detalle. El cachorro fue exactamente donde la calle hizo una curva ciega, fuera del campo de visión de cualquiera que viniera demasiado rápido. Y mientras todos seguían con su rutina, el instinto del perro dijo que irse no era una opción. El perro cambió de forma casi imperceptible. No avanzó, no retrocedió. Simplemente giró su cuerpo unos centímetros, alineándose con la curva de la calle. Cachorro se volvió aún más oculto, completamente fuera de la vista de cualquiera que viniera del exterior. Un coche pasó a toda velocidad, levantando polvo, y el viento trajo un extraño olor metálico que no pertenecía a ese patio. El perro levantó el hocico un segundo y luego regresó a su escondite. Silencio absoluto. Los que miraban desde lejos pensaron que era una coincidencia. Pero la sensación de peligro no disminuyó. La mujer intentó resolverlo sola de nuevo. Tomó una escoba, la golpeó contra el suelo y habló en voz alta, pero no mostró ninguna reacción emocional. Simplemente se adelantó, bloqueando el paso con todo su cuerpo. No parecía agresivo, pero tampoco dispuesto a ceder. Cachorro se estremeció al oír el ruido y esa fue la primera señal clara de que algo andaba mal. Aún así, la mujer insistió, creyendo que era solo cuestión de tiempo antes de que el animal se rindiera. Otro coche apareció por la esquina, frenó justo a tiempo y continuó. El sonido de los frenos resonó por toda la cuadra e hizo Cachorro temblar. El perro se mantuvo firme, con las patas bien plantadas en el suelo, como si ese lugar exacto fuera innegociable. Un vecino salió a ver qué pasaba y comentó que el perro callejero estaba estorbando. Nadie pensó en proteger el pequeño cuerpo, estaba escondido allí. El error humano avanzaba a la segunda etapa, intentar resolverlo demasiado rápido. Cuando el vecino intentó tirar de la perro por el cuello, finalmente reaccionó, no con violencia, sino con fuerza. Se incorporó bruscamente, lo que hizo imposible moverlo sin una fuerza excesiva. El gesto llamó la atención. Cachorro aprovechó el momento para moverse unos centímetros y casi se hizo visible. El vecino
retrocedió, molesto. «Déjalo en paz», dijo. Pero ahora algo había cambiado. Ya no parecía solo terquedad. Instinto cuidar al perro costaba tiempo, y el tiempo empezaba a pasar factura. Un camión más pequeño apareció en la curva, más alto de lo habitual, y con su parte delantera moviéndose demasiado rápido para ese tramo de carretera. Perro inclinó el cuerpo hacia la derecha, bloqueando aún más el paso. No ladró, no corrió. Simplemente se quedó el conductor, redujo la velocidad demasiado tarde, se desvió unos centímetros y siguió adelante, dejando un rastro de polvo y un ruido seco sobre el asfalto. Cachorro ella se encogió, con el corazón acelerado, y el adulto mantuvo su posición, como si ese fuera el único lugar seguro, aunque nadie entendía por qué. La mujer respiró hondo y renunció a la escoba. Miró la calle, luego el patio, y tomó la siguiente decisión equivocada: intentar llevar la escoba, cachorro adentro. A medida que te acercas, el perro dio un paso corto y firme hacia adelante, sin amenaza, acortando la distancia con precisión. Se detuvo. No era miedo, era confianza roto. Algo me decía que no era seguro tocarlo ahora mismo. El silencio volvió pesado y la sensación de peligro tomó forma sin explicación. El vecino regresó con un trozo de madera para apartar el problema. Antes de que pudiera acercarse, un coche frenó bruscamente en la curva, derrapó ligeramente y se detuvo torcido. Esta vez no pasó nada. El ruido resonó e hizo que Cachorro temblar. El perro no se movió. La secuencia se aclaró por un instante. Giro a ciegas, velocidad, error humano. No era casualidad. Aún no era la solución, pero la confirmación parcial estaba ahí, visible para cualquiera que quisiera verla. Alguien finalmente sugirió pedir ayuda. No porque lo entendiera todo, sino porque admitió que intentar hacerlo solo empeoraba las cosas. Rescate allí no significaba salvar a nadie, significaba retiro seguro, espera el momento adecuado. El perro permaneció en el mismo lugar, manteniendo el límite. Cachorro respiró más despacio. Entre los 6 y los 8 minutos, el público ya lo sabía. Existía un riesgo real, el error humano se estaba intensificando por etapas y, instinto, el comportamiento del perro era correcto. Incluso sin explicación. La ayuda tardaría unos minutos. Mientras tanto, la gente estaba allí, mirando fijamente Perro como si él hubiera creado el problema. «Está exagerando», dijo alguien. «Es solo un patio trasero». Cachorro ya apenas era visible, oculto por el cuerpo del adulto y la sombra de la puerta. Silencio, ya no había calma. Era tenso, pesado. Un hombre se acercó a la curva para observar la calle y regresó diciendo que no pasaba nada. El error humano era rampante. Minimizar el riesgo parecía más cómodo que atender la advertencia. La mujer intentó justificar su incomodidad. Habló de retrasos, de compromisos, de cómo las cosas se estaban saliendo de control. Perro no reaccionó a las voces. Sus ojos permanecieron fijos en el mismo punto, como si el resto del mundo hubiera perdido importancia. Un coche pasó a toda velocidad, obligando a otro a frenar. No pasó nada. Todavía, la sensación de peligro creció, pero sin pruebas claras, y eso hizo enfadar aún más a todos. Como si la advertencia sin explicación fuera peor que el riesgo mismo. Un hombre decidió comprobarlo él mismo. Caminó hasta la curva, se agachó, miró el asfalto y tocó el suelo. No se vio nada. Se dio la vuelta convencido de que estaban perdiendo el tiempo. «Es solo un cachorro haciendo de cachorro», concluyó. Al darse la vuelta, casi lo atropella un coche que apareció de repente, desviándose por poco. El susto fue rápido, pero real. Perro no se movió. El cachorro ella se estremeció. Por primera vez, nadie se rió de la situación. El grupo estaba dividido. Algunos querían esperar, otros querían resolverlo rápidamente e irse.
La mujer sintió que el peso de la decisión recaía sobre ella. Confiar en instinto, seguir los instintos de un animal o la lógica apresurada de los adultos. Perroalas continuas, firmas, quedarse, donde no debería estar, según todos. La cuestión ya no era el animal. Se trataba de quién estaba dispuesto a correr el riesgo de ignorarlo, y quién asumiría las consecuencias si se equivocaba. La espera empezó a molestarle más que el riesgo invisible. Un vecino sugirió empujar la cosa. Perró al patio solo por unos minutos. La mujer dudó. El cachorro se movió, presionando el hocico contra el suelo, y el adulto respondió con un brusco ajuste de su cuerpo, cubriendo el espacio de nuevo. No había amenaza, había posición. Un coche pasó demasiado cerca, dejando claro que ese lugar no era neutral. Silencio, él está de regreso, ahora agobiado por el peso de una decisión equivocada que está a punto de hacerse realidad. Sin previo aviso, un hombre intentó cruzar por el mismo lugar, ignorando a todos. Perro dio un paso al frente y se detuvo. Nada más. El hombre se quejó, molesto, e intentó dar la vuelta. En ese preciso instante, otro vehículo apareció por la esquina y frenó bruscamente. El impacto fue suficiente para silenciar al grupo. Peligro no tenía rostro, pero tenía ritmo. Cachorro permaneció inmóvil, respirando agitadamente. La advertencia ya estaba dada. Aún así, nadie quería ser el primero en admitir que el animal tenía razón. Finalmente, confirmaron la ayuda por teléfono. 5 minutos, dijeron. 5 minutos parecían una eternidad. La mujer sintió la corazón apretar más fuerte y decidió no tocar nada más. Esperar, confiar. El perroel permaneció donde estaba, quedarse contra toda expectativa humana. No hubo nada, rescate aún así. Solo quedaba la decisión de no empeorar las cosas. El grupo retrocedió unos pasos, creando un pasillo improvisado. Por primera vez, el espacio empezó a favorecer la seguridad. Cuando las luces de un vehículo de apoyo aparecieron a lo lejos, nadie celebró. Perroel no reaccionó. El cachorro no se movió, la tensión no cesó, simplemente cambió de fase. El error humano había alcanzado su límite máximo sin cruzarlo. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien comprendiera realmente qué se estaba evitando allí. La decisión moral estaba tomada. Confiar en instinto del animal y aceptar que quedarse quieto, esta vez, era la única acción sensata. El vehículo de apoyo se detuvo unos metros antes de la curva. No sonaba la sirena. Un agente descendió lentamente, evaluando la escena sin prisa, como si no quisiera cometer el error que todos temían. Perro no se movió. Continuó. Quedarse en el mismo lugar, el cuerpo alineado con la calle, la mirada fija en el suelo que tiene delante. Cachorro permaneció protegido por la sombra del adulto. El agente caminó hasta la curva, observó el asfalto, retrocedió unos pasos y frunció el ceño. Había algo allí que no encajaba con una calle normal. Y eso bastó para que no tocara nada todavía. Pidió a todos que se alejaran un poco más. No explicó por qué, simplemente creó espacio. Un segundo oficial trajo una linterna potente y la apuntó al suelo, justo donde Perro había estado bloqueado desde el principio. La luz revelaba una mínima diferencia en la textura del asfalto, casi invisible sin una observación cuidadosa. No era un bache, no era tierra, era una reparación reciente y mal hecha. Silencio se extendió. El perro bajó la cabeza ligeramente, sin relajar el cuerpo. La advertencia tomaba forma, pero aún no tenía nombre. Con cuidado, el agente tocó el lugar con la punta del pie. El sonido era el problema. Hueco, corto, incorrecto. Retrocedió de inmediato. Nadie dijo nada. Peligro dejó de ser abstracto en ese momento.
El cachorro se encogió de nuevo, como si percibiera el cambio en el aire. Perro ajustó su cuerpo unos centímetros, reforzando la barrera. No había heroísmo, había precisión. La calle, que antes parecía normal, ahora mostraba señales de algo que no debería estar allí. Llamaron a un técnico. Llegó sin prisa, pero con total atención. Se arrodilló, examinó la reparación e hizo un gesto discreto para que nadie se acercara. Explicó poco, solo lo necesario. Esa zona no resistiría un impacto fuerte. Un vehículo más grande, a una velocidad inadecuada, podría causar algo grave. Rescate en ese contexto no significaba salvar a alguien en peligro inminente. Significaba retiro seguro, aislamiento, para evitar que ocurra lo peor. El perro permaneció inmóvil, como si aquella confirmación fuese meramente una consecuencia. El aislamiento se instaló rápidamente. Cintas, desvíos, distancia. Los vecinos observaban en silencio, ahora atentos a cada detalle que antes habían ignorado. Cachorro se hizo visible por primera vez, demasiado pequeño para esa responsabilidad involuntaria. El perro se mantuvo a la cabeza, no por orden, sino por lealtad, hasta el punto de mantenerlo oculto durante horas. La revelación no fue explosiva, fue incómoda, porque demostró que, si alguien hubiera insistido en pasar, el error humano habría sido irreversible. Cuando todo estuvo bajo control, el agente miró a la perro, no le dio las gracias. No lo llamó. Simplemente reconoció, en silencio, que el animal había tomado una mejor decisión que cualquier prisa humana. Cachorro ahora respiraba más despacio. La tensión no había desaparecido. Se había transformado en una comprensión tardía. El clímax no llegó de golpe, sino con la inquietante certeza de que quedarse quieto esa noche era lo que separaba la rutina de la tragedia. El entrenador marcó con tinta discreta el punto exacto y pidió un tiempo muerto. Perro permaneció quedarse allí, sin tensión visible, pero sin retroceder. El cachorro intentó avanzar un poco y se detuvo cuando el adulto acomodó su cuerpo, un gesto mínimo y suficiente. Un camión pasó a lo lejos y el sonido reverberó de forma diferente al tocar la zona aislada. Nadie comentó, pero todos lo oyeron. Silencio ya no ocultaba nada. Organizaba el espacio para que no se produjeran errores. Un residente preguntó si había algo realmente peligroso. El agente respondió con pocas palabras, cuidadosamente seleccionadas. Dijo que la calle tenía un punto débil reciente y que cualquier impacto erróneo podría causar un derrumbe localizado. No mencionó a nadie responsable. Habló de peligro evitable. El perro no reaccionó a la conversación, reaccionó al suelo, ojos fijos, respiración pausada. El instinto no necesitaba una traducción para seguir haciendo lo que estaba haciendo. Con la zona completamente acordonada, el técnico levantó una delgada placa de asfalto. Debajo, la base estaba deteriorada, húmeda y cedía al tacto. No era un agujero visible, era una trampa discreta. Cachorro se quedó inmóvil, como si comprendiera que cualquier movimiento allí no era seguro. Perro inclinó la cabeza un instante y volvió a su posición. La revelación fue concreta, simple y perturbadora. El riesgo siempre había estado ahí, esperando la prisa suficiente. La noticia se extendió rápidamente entre los vecinos. Algunos apartaron la mirada, otros se acercaron demasiado y fueron detenidos. Rescate ahora significaba mantener la distancia y esperar a que el equipo adecuado terminara el trabajo. Nada heroico, nada cinematográfico. El perro continuó siendo el límite físico entre la curiosidad humana y la zona frágil. Silencio ha adquirido un peso diferente, no de misterio, sino de responsabilidad compartida. Cuando el equipo confirmó que la sección necesitaba reparación inmediata, nadie protestó. El error humano se había detenido a tiempo.
Perro finalmente relajó los hombros, todavía sin moverse. Cachorro se acercó un poco más, apoyando la cabeza en el pecho del adulto. No hubo celebración. Hubo una comprensión tardía. La calle no había casi causado nada. Se le había impedido causar nada. El agente concluyó los procedimientos iniciales y miró una última vez. El perro pensó en cuántas veces la solución requiere quedarse, no avance. El cachorro respiró con más calma. La tensión había cambiado. El clímax se completó allí en silencio, la certeza de que la decisión silenciosa del animal había sostenido el tiempo necesario para que la verdad emergiera. Y eso fue suficiente. Las reparaciones comenzaron discretamente. Conos, cinta adhesiva, un pequeño desvío. La calle perdió el flujo vehicular y se volvió más segura. Perro permaneció quedarse. Se quedaron en el mismo lugar mientras el equipo trabajaba a su alrededor, como si todavía fuera demasiado pronto para irse. Cachorro observado, en silencio ahora más visible, respirando mejor. Un camión pesado recibió instrucciones de no pasar. El error humano, contenido a tiempo, frenó su avance. No hubo rescate dramático. Había retiro seguro del riesgo, y eso cambió el tono de todo. La mujer de la puerta trajo agua y la dejó a cierta distancia. No gritó. Esperó. Perro evaluó el entorno antes de permitir. La cachorro él bebió primero. Solo entonces se acercó. Lealtad no era una muestra de afecto, era para mantener el orden. Un técnico comentó que si el impacto hubiera ocurrido allí, el asfalto habría cedido por el peso equivocado. Nadie respondió. Confianza ahora estaba en el proceso y al límite que el animal había soportado durante horas. Con la zona acordonada, el equipo comenzó a retirar la sección dañada. Se oyó brevemente el sonido del asfalto al cortarse. Cachorro se encogió y el perro ajustó su cuerpo para protegerse del ruido. No hubo pánico. Había instinto aplicado al momento. Un residente intentó acercarse demasiado y fue retenido con un simple gesto. La consecuencia fue clara. Acercarse costó más que esperar. Por primera vez, todos lo aceptaron. Quedarse interrumpido. El agujero revelaba la fragilidad subyacente. Humedad, cimientos sueltos, un fallo reciente. La calle no era la mala, era una advertencia que se había ignorado. Perro siguió cada movimiento relevante, ignorando las conversaciones. Cachorro durmió unos minutos, exhausto. Peligro ya no era inminente, pero la vigilancia seguía siendo necesaria. La salvación allí era el método, mantener la distancia, administrar el tiempo, respetar las señales. Nada más que eso. Al finalizar las reparaciones temporales, el oficial autorizó la reapertura parcial del desvío. Un vehículo pasó lentamente, luego otro. Perrolós observó a ambos y no se movió. Todavía no. El cachorro abrió los ojos y se levantó con cuidado. El ambiente había cambiado. El riesgo tenía un nombre técnico, no urgente. La consecuencia más visible era simple. Nadie cruzaba ese punto sin pensárselo dos veces. Al caer la tarde, el equipo recogió materiales. Perro dio un pequeño paso atrás, tanteando el espacio, y se detuvo de nuevo. Cachorro siguió el movimiento. No era una despedida, era una última comprobación. La calle parecía normal de nuevo, pero la normalidad ahora exigía atención. El error humano no triunfaba, y eso ocurrió porque alguien así lo decidió. Quedarse cuando todos querían avanzar. Con el tráfico controlado, el perro finalmente relajó un poco el peso de sus patas. No se movió, solo cambió de postura, como si comprendiera que lo peor ya había pasado, pero seguía observando. Cachorro se levantó con cuidado y tocó con su hocico el nuevo piso, probando confianza en el espacio. Un residente comentó que nunca había visto a un animal aguantar una situación como esa.
Nadie respondió. Lealtad, allí no hubo necesidad de explicaciones, solo tiempo para ser reconocido. El agente regresó con la confirmación de que las reparaciones finales se realizarían al día siguiente. La calle permanecería cerrada hasta entonces. Algunos se quejaron de las molestias, otros expresaron su agradecimiento en silencio. Perro observó la actividad sin acercarse a nadie. Cachorro siguió al adulto en cada paso corto, aprendiendo dónde detenerse y dónde seguir adelante. Rescate, ahora bien, tenía un significado claro: mantener a todos alejados hasta que el riesgo hubiera desaparecido por completo. Un niño apareció a lo lejos y su madre lo jaló hacia atrás. El gesto fue automático, casi instintivo, como el de Perro horas antes. El silencio se extendió de nuevo, pero no era tensión. Era respeto. Peligro había sido neutralizado sin espectáculo. El perro permaneció quedarse, como si aún fuera demasiado pronto para abandonar el puesto. Cachorro bostezó, cansado, y se acostó junto al adulto. A medida que la noche comenzó a caer, las luces se reflejaban de manera diferente en el asfalto recién pavimentado. Perro observó atentamente la curva una vez más y solo entonces retrocedió unos pasos. Cachorro los siguió de inmediato. Nadie intentó detenerlos. La consecuencia fue clara. El lugar era lo suficientemente seguro como para que ya no necesitara un guardián silencioso. La calle continuaba, pero el recuerdo de lo que casi había sucedido persistía. Un vecino dejó una olla con agua cerca de la puerta y dio un paso atrás. Perro esperó. Salió de la Cachorro, bebió primero y luego se acercó. La escena era sencilla, casi invisible. No hubo aplausos, no hubo fotos, solo la sensación de que algo importante se había preservado. Confianza. El instinto de ese animal había exigido paciencia y había evitado consecuencias irreversibles. Antes de desaparecer por la calle lateral, el perro se detuvo una última vez y miró hacia atrás. No a la gente, sino al terreno que había custodiado durante tanto tiempo. Luego continuó. Cachorro lo acompañó sin dudarlo. La salvación no fue un instante aislado. Fue una secuencia de decisiones correctas, respaldadas por alguien que sabía. Quedarse cuando seguir adelante hubiera sido un error. A veces proteger no significa tomar acción. Es quedarse incluso cuando nadie lo entiende. A lealtad, lo auténtico no hace ruido. Evita que ocurra lo peor. Si esta historia te tocó, deja una patita en los comentarios.